desde Argentina. Muy buenas tardes, desde Buenos Aires, Argentina, los saludamos con toda la información de la comunidad judía. Cuando la sinagoga traspasa la pantalla y entra al hogar. Este 2020 nos llena de situaciones inimaginables. Vivir confinados, o semi en muchos casos. No tener clases en forma presencial, millones de reuniones por Zoom, sin fútbol ni espectáculos artísticos, sin poder ver a familiares, amigos o colegas, sin poder visitar enfermos, ni ver nacimientos o acompañar a quienes despidieron a un ser querido. No saludar a quienes hacen aliyá o vuelven a sus países. Podemos enumerar un sinfín de actividades esenciales que no teníamos en cuenta y hoy sí lo son. Pero nunca imaginamos ver las tefilot de Yamin Noraim por TV en vivo. Sucedió en estos días que van desde Rosh Hashanah a Yom Kippur. Los templos de todo el país las transmitieron por streaming y fue un suceso que seguramente llegó para quedarse, como la nueva normalidad. El Estado le pagará 14 millones de pesos al partido del neonazi Alejandro Biondini. La Corte Suprema emitió un fallo a favor de Biondini, quien había reclamado el pago de las boletas de las elecciones primarias del 2017. El dictamen favorable implicará que el Frente Patriótico Bandera Vecinal reciba 14 millones de pesos, que se suman a los 5 millones que ya recibió. Según la Corte, la suma le corresponde por los votos obtenidos por Biondini y los 6 precandidatos a senadores que tuvo el Frente. El dato es que ninguno de estos precandidatos superó el piso de votos que exige la ley electoral. A los 88 años falleció Quino. Su verdadero nombre era Joaquín Lavado, uno de los artistas gráficos argentinos más importantes de la historia. Fue el creador de Mafalda, la historieta que recorrió el mundo y fue publicada en hebreo. La niña Mafalda habla en muchos idiomas, casi una treintena, desde los más obvios como el inglés, el italiano o el francés, a otros más exóticos como el chino o el guaraní. Desde el año pasado también lo hizo en hebreo, una de las lenguas más antiguas del mundo, gracias a la traducción y publicación que puso en marcha Uriel Cohn, el argentino, al frente de una de las principales editoriales independientes de Israel, Tesha Neyamot. Falleció Quino y nos dejó el legado, nos dejó Mafalda. Nicolás Katz, futbolista profesional que hizo aliyá, nos dijo: el israelí cree que viene un argentino y tiene que jugar bien al fútbol obligatoriamente. En el mes de agosto, Nicolás Katz viajó desde Bahía Blanca a Israel con su credencial de jugador profesional de fútbol. Tiene 22 años y además es parte del movimiento juvenil Jalutz Lamerhab, en donde se destaca por ser uno de los impulsores del Merkaz Kesher, un novedoso proyecto de educación no formal judía a distancia. Es parte de la gran cantidad de argentinos que viajaron a Israel a través de la agencia judía. La semana pasada partieron 57 más y esta semana se sumaron 59. El presidente Alberto Fernández resbaló, comparó al nazismo con el escrache a un juez, repudio generalizado a la desafortunada frase
del presidente Fernández, quien banalizó a los autores del genocidio más grande de la historia, el nazismo, con el escrache a un juez en la puerta de su casa en Rafaela, con autos que pasaban tocando bocina. Al encabezar un acto para inaugurar un hospital, Fernández repudió la protesta que sufrió el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti en su casa de la ciudad de Rafaela en Santa Fe y criticó con dureza a la coalición opositora de Juntos por el Cambio. Eso no es un reclamo popular, es el más vil de los escraches, propio del fascismo y del nazismo. No tiene nada que ver con la democracia, lanzó el mandatario. Rápidamente se generaron en las redes sociales una cadena de repudios y la DAIA también condenó sus expresiones pidiendo que no se banalice a la Shoah. Ataque antisemita al cementerio de Rosario, repudio de la filial de la DAIA. Nuevamente, el cementerio israelita nuevo de Rosario fue víctima de vándalos que provocaron serios destrozos, al igual que en el mes de junio. Los hechos fueron descubiertos en el predio. La DAIA filial Rosario condenó el ataque con la firma de su presidente Gabriel Dobkin y del vice Gabriel Blanc. El Congreso argentino adoptó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, conocida como la IRA por sus siglas en inglés. Así fue difundido a la prensa por las respectivas cámaras, luego de aprobada la declaración firmada por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Memorándum con Irán. Interpol prohíbe la declaración de Ronald Noble sin autorización del organismo. Una nota enviada por la Secretaría General de Interpol podría complicar la inminente declaración que debía prestar el próximo 5 de octubre el exdirector del organismo Ronald Noble en la causa Memorándum con Irán, la denuncia que motorizó el fiscal Alberto Nisman antes de morir y por la que está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner. Alberto Fernández en la ONU. Le pido a Irán que coopere con la justicia argentina para avanzar en la investigación del atentado a la AMIA. El presidente argentino dio su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificó la condena argentina al terrorismo en todas sus expresiones. En sintonía con esto, recordó el atentado a la AMIA. Además, pidió a las autoridades de Irán que cooperen con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación. También le solicitamos a la comunidad internacional cumplimentar las solicitadas contenidas en las alertas rojas de Interpol ante la eventual presencia de un imputado en sus territorios, algo que la Argentina jamás dejó de reclamar. AMIA distribuyó productos de Rosh Hashanah a los destinatarios de sus programas sociales. Como es tradición, antes del inicio de las altas fiestas, el servicio social de AMIA entregó más de 800 bolsas con alimentos para celebrar la llegada del año 5781, para que todos puedan comenzar un año próspero y dulce. Se enviaron de manera domiciliaria productos típicos para celebrar Rosh Hashanah. Estos son leica, jalá, gulá y miel, señaló Fanny Cohn, directora del área de programas sociales de la institución. Desde Buenos Aires, Argentina, los saludamos
desde la redacción de Vis a Vis. Lo saluda Gustavo Spigiel.